Buenas tardes, profesora Lili Herrera, compañeros, jurado, público en general. El día de hoy le corresponde a mi grupo, conformado por mis compañeras Elisa Yáñez, Melanie González y mi persona, Alvis Herrera, exponerles sobre el tema la condición suspensiva. La obligación sujeta a condición suspensiva es aquella en que el nacimiento o inicio de la obligación misma depende de que acontezca la condición. En Roma, los negocios jurídicos sujetos a condición suspensiva equivalían a declaraciones de voluntad hechas de antemano, en previsión de un caso futuro e incierto. El negocio se daba por celebrado y se perfeccionaba y obligaba inmediatamente, sin esperar a que se realizara la condición. Y si una de las partes impedía su cumplimiento, contraviniendo a lo pactado y faltando a la buena fe, la condición se tenía por cumplida si se frustraban por culpa suya los derechos de la otra parte. Estaba obligado a indemnizar los daños en caso de cumplirse la condición. Mario Cruz Martínez nos dice que la condición suspensiva es aquella en donde los efectos negociables se producen siempre y cuando se verifique el evento condicionante. Es decir, la condición es aquella que hace depender la entrada en vigor del negocio al verificarse o no el evento establecido. Manuel Bejarano Sánchez, por su parte, nos dice que la condición suspensiva pospone la eficacia de la obligación hasta el advenimiento de un acontecimiento futuro y contingente. El catedrático Narciso Garay dice en sus textos que no hay en realidad obligaciones sino actos condicionales, y con esto en nuestras mentes no puede caber la menor duda de que la obligación condicional nace cuando se cumple la condición. Guillermo Pina Fernández dice que la condición se llama suspensiva si mientras no se cumple suspende la adquisición de un derecho, de suerte que la condición suspensiva no solo afecta la exigibilidad de la obligación, como ocurre con el plazo suspensivo, sino que detiene su nacimiento mismo, la comprime en su fuente, como dice José Arran. Guillermo Pina Fernández nos da una clasificación de la condición suspensiva así. Condición suspensiva positiva. En principio debe ser posible y lícita, es decir, conforme a las leyes de la naturaleza física, a las leyes jurídicas, al orden público y las buenas costumbres. Si la condición consiste en un hecho positivo que es o se hace física o moralmente imposible, se tiene por fallida y en consecuencia la obligación no nace. Si debo pagar $1000 si mato a fulano, no hay obligación porque la ley anula los efectos de una estipulación ilícita o inmoral. Así, entonces, la ley solo reconoce las condiciones suspensivas positivas que sean posibles y lícitas. A las que no lo son, no solo les niega eficacia, sino que desconoce a las obligaciones mismas, sujetas a ellas. Condición suspensiva negativa. Si la condición consiste en un hecho negativo que es física o moralmente imposible, hay que distinguir entre la condición físicamente imposible y la lícita o moralmente imposible. Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple, es decir, que la condición no produce efecto alguno. Si consiste en que el deudor se abstenga de ejecutar un hecho ilícito, esto es legal o moralmente imposible, vicia la disposición, es decir, anula la obligación. Por ejemplo, si me comprometo a pagarte $1000 para que no me mates, no tengo la obligación de pagártelos, porque tú ya estabas obligado por la ley a respetar mi vida, y la ley considera inmoral la recompensa que yo te ofrezco. El acto tiene una causa ilícita. Estados y efectos de la condición suspensiva. Para determinar los efectos de las obligaciones condicionales es necesario distinguir los diversos estados en que la condición suspensiva puede encontrarse. A saber, la obligación puede encontrarse en estado pendiente, cumplido o fallido. La condición pendiente. Mientras pende la condición suspensiva de una obligación, el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación condicional, porque su derecho es eventual, está en suspenso. Pero como ese derecho es un elemento patrimonial digno de protección jurídica, se le reconoce al acreedor derecho a impedir implementar las medidas de precaución necesarias para la conservación de ese derecho. Así vemos que el artículo 1006 del Código Civil se preceptúa:
El acreedor puede, antes del cumplimiento de las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho. El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiere pagado. Es decir, se considera la condición pendiente mientras no se pueda saber si el hecho futuro que la constituye ocurrirá o no. Por ejemplo, si la condición consiste en que una persona cumpla 20 años y ésta solo tiene 15, la condición está en estado pendiente. Y el artículo 1003 dice, si la condición es que no acontezca algún suceso en un tiempo determinado, hace eficaz la obligación desde que pase el tiempo señalado o ya sea evidente que el acontecimiento no puede ocurrir. Condición fallida. Por último, la condición fallida es cuando llega a ser cierto que el hecho positivo que la constituye no se realizará. Basándonos en el mismo ejemplo, la condición se entiende fallida si la persona muere antes de llegar a la edad de 20 años. Cuando se realiza el hecho positivo contrario a la condición negativa, como si A celebra con B el contrato que se le prohibió. Cuando ha expirado el término dentro del cual el hecho positivo ha debido realizarse y no se ha realizado. Como si el barco llega después de la fecha fijada como término máximo para el cumplimiento de la condición. En caso de que la condición sea que ocurra un suceso en un tiempo determinado, extinguirá la obligación desde que pase el tiempo y el suceso ya fuera cierto que no tendrá lugar, según el artículo 1002 del Código Civil. Analicemos los efectos a partir de un ejemplo. Celebramos un contrato de compraventa por el que yo le transmito la propiedad de un caballo de carreras, con una condición de que el animal no gane la competencia que se efectuará el próximo sábado. La condición está pendiente mientras la carrera no se efectúe. Los efectos de la compraventa están en suspenso y no se producen consecuencias aún. La condición está cumplida si el caballo no gana la carrera. Se realiza la condición y se produce retroactivamente los efectos de la venta, de manera que todo sucede como si hubiera sido el dueño del animal desde que el trato se concertó. La condición está fallida si el caballo venció en la competencia y no se realizó la condición. Por tanto, la compraventa no produjo efecto y todo pasa como si el contrato no se hubiera celebrado. Veamos este caso ocurrido en la jurisprudencia de Panamá. Jaime Arias y Agustín Arias recurren en casación en el proceso ordinario que le sigue a Adelita Real Estate S.A. y Rafael Chávez Padrón. Ponente Harley James Mitchell, Panamá, 16 de mayo de 2011. El licenciado Laurentino Arjona Ocaña, apoderado judicial de Jaime Arias y Agustín Arias, ha formalizado recurso de casación contra la sentencia de 30 de septiembre de 2010, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, en el proceso ordinario que le siguen Adelita Real Estate S.A. y Rafael Chávez Padrón. El recurrente ha invocado la causal única de fondo, infracción de normas sustantivas de derecho, en los conceptos de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, error de hecho sobre la existencia de la prueba y violación directa, todo lo cual se haya previsto en el artículo 1169 del Código Judicial. El primer concepto de la causal de fondo es el de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, el cual se sustenta en un único motivo, que contiene un cargo congruente con la causal invocada. Observa la sala, sin embargo, que al yerro probatorio que el recurrente le endilga al fallo de alzada, le atribuye la consecuencia de no haber advertido que no se había cumplido una condición suspensiva resolutoria, lo cual resulta del todo contradictorio, ya que una condición puede ser suspensiva o resolutoria, mas no es posible que concurran ambas características en una misma condición. La condición suspensiva es aquella que mientras no se cumpla impide el nacimiento de la obligación, en tanto que la condición resolutoria es aquella que no impide el nacimiento de la obligación, pero de verificarse el acontecimiento constitutivo de la condición,
extinguiría la obligación de que se trate. Debe, pues, el casacionista especificar si hace referencia a una condición suspensiva o a una condición resolutoria. Advierte este tribunal nuevamente que es recurrente al citar como infringido el artículo 999 del Código Civil, señala que la referida norma consagra lo que la doctrina denomina condición suspensiva resolutoria, lo cual constituye una impropiedad dado que la disposición en cuestión consagra la condición suspensiva y la condición resolutoria como dos condiciones de naturaleza distintas y no ambas condiciones como si fuesen una sola, remitiéndonos en este punto a lo ya dicho respecto de la primera causal. En consecuencia, deberá el recurrente suprimir tal expresión o hacer las enmiendas o aclaraciones necesarias. Con el objetivo de que las partes interesadas en la introducción de este tipo de cláusulas no se encuentren con consecuencias imprevistas, se ha pretendido sintetizar qué requisitos debe cumplir una condición suspensiva para ser tal y por ende no incurrir en estos problemas. Al final, esto nos llevó a realizar un análisis legal y sobre todo de los diferentes requisitos que una condición suspensiva debe cumplir para no incurrir en ningún problema de validez o ineficacia. Esta ha sido toda nuestra presentación. Agradecemos a todos los presentes, en especial a la profesora Lilia Herrera, al jurado y también a todos nuestros compañeros.